Queridos amigos, hoy nos acompaña una mujer que no solo construyó un negocio exitoso, sino que sobrevivió a lo que a muchos los quiebra para siempre. Empresaria, educadora y creadora de un sistema de property management que hoy están cambiando la vida de realtors hispanos en los Estados Unidos. Llegó a este país como inmigrante, lo perdió todo. Trabajó en 5 empleos al mismo tiempo. Pasó por tragedias familiares y profundas y aún así construyó una empresa que llegó a administrar más de 650 propiedades en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Hoy opera de forma 100% virtual. Creó 2 sistemas de propiedad con marcas registradas. Le llama PM360 y PM Pro y se dedica a convertir realtors cansados del caos en empresarios con ingresos estables. Rosy Barón, te quiero dar la bienvenida. Súper bienvenida, gracias. Muchísimas gracias. Gracias de verdad por tenerme aquí, Enrique. Es un placer, es un honor que poder compartir este espacio contigo y con los oyentes y de poder compartir mi historia y tal vez motivar a una sola persona a que dé un cambio en su vida, ¿no? Eso es lo que de verdad me motiva todos los días. Tratar de ser la inspiración o motivar a alguien. Bueno, lo más motivante que yo veo cuando uno conoce tu vida es que en cada oportunidad que has tenido una situación difícil, la has convertido en una oportunidad. Porque entiendo que incluso fuiste secuestrada en Venezuela y luego emigraste para acá. Cuéntanos un poco de tu vida, cómo fue tu infancia, qué pasó en ese secuestro y cómo llegaste tú acá. Mira, sabes que, bueno, mi infancia fue, yo crecí en Venezuela, nací en Venezuela, mis padres españoles, y siempre fui como muy privada, o sea, porque mi papá trabajaba para la construcción, para proyectos del gobierno, y siempre, como decimos los venezolanos, me tenían el ojo hinchado, nos tenían el ojo echado para secuestrarnos, obviamente para dinero, ¿no? Entonces siempre vivía con ese miedo en Venezuela. Entonces muchos de mis amigos se iban al Amazonas, se iban para acá, se iban a Mérida, y yo no, de mi casa a la escuela, de la escuela a la casa, ¿no? Y eso sí, mis padres hicieron mucho esfuerzo en sacarnos a otros países. Yo viajé a España mucho. Cuando tenía 8 años me mandaron a España sola en el avión. Fue una de las mejores experiencias que tuve de chiquita. Imagínate, sola en un avión de 8 horas. Y pasé varios meses allá con mi abuela. Pero cuando vine a este país, me encantó. Yo vine como a los 14 años Pero más o el menos. secuestro, ¿cómo fue? Sí, bueno, yo vine aquí de vacaciones y me gustó mucho. Y yo siempre me quería venir para acá. Con o sin mi familia. Yo dije, yo para allá me voy. Y cuando tenía 16 años, unas personas entraron a la casa, nos secuestraron a mí y a mis hermanas. Estuvimos varias horas con eso, y lo peor no fue el momento, porque ya estábamos como acostumbrados. O sea, es triste, pero uno ya se acostumbra a que no lleves joyas porque te las pueden quitar. Cierra la puerta, pon candados. Los perros ladran, es que alguien se está metiendo por el techo. O sea, vives en esa ansiedad y en ese miedo. Y nuevamente, cuando yo venía de vacaciones a países como este, veía tanta libertad que eso era demasiado atractivo para mí. Cuando nos secuestraron, yo bajo presión tiendo a ser muy calmada. Entonces, ese momento estábamos con mis hermanas, que tienen como 10 años menos que yo, y éramos yo y ellas dos, y las muchachas de servicio en la casa y eso, y prácticamente le pusieron un arma a mi hermana pequeña en la boca. Wow. Y me amenazaron que le iban a disparar si no les daba papeles, cosas que mis padres habían, dinero, joyas y todo eso. Y bueno, ellos se llevaron lo que pudieron, pero el problema es que ellos dijeron, vamos a regresar. Y la próxima vez que regresemos, esperamos conseguir mucho más, o vamos a matar a tus papás. O sea, ellos sabían dónde estaban, dónde trabajaban. Wow. Entonces, vivir con esa ansiedad fue mucha presión, y mis padres decidieron, bueno, tenemos que tomar una decisión porque algo nos va a pasar.
Ya llevábamos todos los años, nos atracaban, nos robaban un carro, se metían a la casa. O sea, esto era una constante en nuestras vidas. Entonces, mi papá trabajaba y como al entrar Chávez al poder, pues se acabaron los trabajos, se paralizaron todos. Y él trabaja en la construcción, entonces dijo, ¿sabes qué? Vámonos para los Estados Unidos, tenemos algo de dinero, podemos sacar visas de inversionistas y podemos empezar una vida nueva. Y bueno, yo ya sabía que me quería venir para acá, de Pero chiquita. entiendo que cuando llegaron acá, a pesar de que llegaron con algo, con algún oxígeno económico, pasó algo en el camino que generó un problema económico fuerte en la casa. Sí, no, mira, uno llega a este país con muchas ilusiones y con muchas esperanzas, ¿no? En la forma en que por lo menos yo lo veo ahora, ¿no? Y veníamos, sí, con oxígeno económico. Mi papá vino y compró varias propiedades para poder obtener la visa, visa de inversionista. Fuimos, nos dieron la visa a todos, todo bien. Pero en ese trayecto de un par de años, obviamente hizo malas decisiones por no tener el apoyo de un buen equipo. ¿Entiendes? Le sacaron dinero, una de las propiedades no las compró, después le hicieron traspasar propiedades sin saber, traspasó las propiedades a nombre de otra persona, le estafaron en varios lugares, o sea, tomó unas decisiones por no saber. Y eso conllevó a que perdiéramos parte del dinero. Después vendió todo y dijo, vamos a abrir una tienda de dólar. Y empezamos a trabajar en esa tienda de dólar. Y eso era esclavizante. Porque tener una tienda que para mí era, tienes que estar allá de 9 a 5 o de 9 a 9, cualquiera que sean las horas, y alguien siempre tiene que estar allí pendiente, ¿no? Claro. Y esa fue otra lección más. Esos fueron años muy duros, fueron 3, 4 años donde toda la posición económica que tuvimos se fue, pero rápidamente. Mis padres empezaron a tener problemas entre ellos. Mi mamá no le gustaba aquí, se fue a Venezuela de vuelta. Mi hermano menor que yo falleció, él era autista, tuvo un accidente. Eso fue trauma también, porque Caramba, obviamente... lo siento. Sí, fueron muchas cosas consecutivas y rápidas, ¿no? Y yo era la única de mi familia que podía trabajar, porque la única que legalmente y tenía carro, tenía licencia, entonces para poder manejar, entonces era la única que podía trabajar, entonces me tocó obtener varios trabajos y salir adelante, ¿no? Y era una situación angustiante porque o sea, hay necesidades, todos tenemos necesidades, pero es interesante ver cuáles son tus necesidades básicas de verdad, o sea, ¿quiero esto o necesito esto? Tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua. A veces Claro. si no pagábamos la luz, nos cortaban la luz, pero teníamos agua, pero después nos cortaban el agua y no teníamos la luz. Y pasamos muchísimo tiempo así. Wow. Sí, perdimos la casa a través, no hice un proceso de foreclosure completo porque tenían equity mis papás, entonces, pero no le sacaron sino. También alguien les dijo, ¿sabes qué? Yo te la compro, te doy $10,000 y me das el título. Y claro, ellos la vendieron otra vez y sacaron como $100,000, ¿entiendes? Cosas así que... ¿Sabes cuántas personas le pasa lo que a ti y a tu Miles, familia? millones. Increíble la cantidad de personas que llegan aquí con cierto oxígeno económico y lo pierden todo en el camino por no tener un buen equipo, como tú dijiste, pero también porque crees que puedes administrar las cosas de la misma manera como lo hacías en tu país. Y resulta que este es un país muy estructurado. Correcto, es muy estructurado y es un país que te da muchísimas oportunidades, pero también te da muchos retos. Es como que, ok, yo la forma en que lo veo es que vas subiendo de nivel. Ok, pasaste este nivel. Ah, ok, vas a otro nivel. Ok, ahora sigues a otro nivel. Y así es como por lo menos yo he experimentado en mi vida, ¿no? Puedes fácilmente en muchas ocasiones decir, ¿sabes qué? Esto ya es demasiado, me devuelvo, me voy, hago otra cosa o lo que sea, ¿no? Y yo siempre fui de que no voy a hacer algo de lo que no voy a hacer algo que no pueda discutir, en el sentido de un trabajo que no pueda decir, ¿sabes qué? Hice esto. Un trabajo que no me dé, que no sea de honra. Uh-huh.
Entonces, pero hice muchísimas cosas. Pero entiendo que hiciste 5 trabajos A en una veces sí. oportunidad en tu vida. Muchísimos más. O sea, trabajaba de mesonera, tenía trabajos vendía extinguidores puerta a puerta. Nosotros también hacíamos los periódicos, cuando habían periódicos, tenían los inserts de que si JCPenney, el Walmart, bueno, alguien tiene que meter esos inserts en los periódicos y a veces, y bueno, entregar esos periódicos, entonces tenía varios trabajos allí, limpiar oficinas, casas, o sea, muchísimos trabajos dignos, pero duros, ¿entiendes? A veces trabajaba también fui a la escuela, porque por suerte pude entrar a la universidad, o sea, cuando llegamos aquí entré a la universidad directamente, pero después por suerte pude continuarla y pagarla. Entonces me gradué de la universidad en Administración de Negocios, pero también iba a la universidad full time porque tenía que terminar en cierto periodo de tiempo para poder seguir estudiando por los papeles y todo ese rollo. Entonces, ¿cuántos de ustedes se sienten identificados con lo que está comentando Rosy? Imagínense lo que es, pues, llegar acá, no tener sino la oportunidad de ver cómo consigue un trabajo, consiguió 5 trabajos, sí. que muchos le llaman el sueño americano. Es decir, nunca duermes, ¿no? Nunca Entonces te duermes. la pasas con sueño, ¿no? Te la pasa, eso sí es acertado, porque es Y hago verdad. todo este preámbulo, y disculpa que te interrumpa, hago todo este preámbulo porque después van a ver lo que ya ha construido. Un sistema espectacular que está dándole esperanza, luz a tanta gente que no sabe cómo comenzar y qué hacer. Así que sigamos con tu historia, pero ya ustedes van a ver lo que Rosy Barón diseñó y hoy está formando a miles de personas aquí en los Estados Unidos. Gracias, gracias por eso. Y sí, bueno, a la raíz de todos estos trabajos y de todas estas cosas, y una anécdota interesante, estaba hablando con mi hermana pequeña el otro día y le estaba diciendo, ¿te acuerdas? En las Navidades cuando nuestros regalos eran, tienes que ir, tu regalo de Navidad, vamos al dentista, o te compramos lentes, tienes Sí, que ir a ver claro. los lentes, porque esos eran los como que, wow, podemos Sí, ir al claro. dentista, ¿no? Ujú. Y sabes que no importa todas las cosas que atravesé o que atravesamos, nunca me sentí fuera de lugar. O sea, nunca me sentí como que, o sea, sentía como que la presión, obviamente, pero no sentía como que ya, me voy, o hago otra cosa, o me podía haber ido a España o a otro lugar, Nunca ¿no? te rendiste. Nunca me rendí. Y a través de todos los trabajos y eso caí en real estate, ¿verdad? En el negocio de bienes raíces, ayudando a un realtor a hacer como préstamos y a ver propiedades, a llamar para, hey, alguien quiere ver una casa, llama para ver las instrucciones, ta, ta, ta. Entonces entré en el negocio y me gustaba porque podías vender una casa y ganar tanto, pero no era concreto, o sea, no Había era mucho trabajo previo al logro. previo al logro, y también no era seguro ese logro, o sea, había mucho riesgo. Y yo no era una persona que podía tomar esos riesgos porque yo era la única que trabajaba y tenía prácticamente en algún punto hasta 3 o 4 dependientes de mí, ¿verdad? Mi papá y mi hermano, o mi papá y mis 2 hermanos. O sea, siempre tenía personas Sí, claro. dependiendo de mis ingresos. Entonces, me daba mucho miedo entrar en el negocio y dejarlo todas las comisiones. Pero saqué la licencia, dije, bueno, el siguiente paso, si quiero seguir en esto, tengo que sacar la licencia porque me va a abrir un poco más de oportunidades. Y lo hice y empecé a trabajar para RE/MAX. Y yo dije, bueno, aquí hay que ponerse las pilas, como digo, porque te puede dar mucho el negocio, muchos realtors lo saben, sí, puedes ganar comisiones y puedes tener un negocio estable, pero siempre tienes que buscar el negocio. O sea, siempre tienes que andar buscando el próximo cliente, haciendo marketing, porque es un negocio 100% de ventas. Y empecé a llamar a las 7 de la mañana, estaba en la oficina llamando a personas, después me iba a tocar puertas en las noches. Yo les decía, hey, me colgaste el teléfono en la mañana, pero aquí estoy, aquí te estoy tocando la puerta para ver si quieres vender tu casa. Claro, Decíamos, claro. okay. En algún punto, ya después, bueno, poco a poco uno va avanzando, entregaba hasta 10,000 door hangers, esos que se llevan a las puertas de las casas, por mes.
Todos los meses hacía como 10,000 para poder generar 1 o 2 Ventas. listados, sí, para vender. Pues lograste buenos ingresos, según entiendo. Lograste superar los $100,000 al año con ese gran esfuerzo que estabas haciendo. Pero, ¿qué te llevó entonces a pensar en más grande? Mira, Quizás para algunas personas 100,000 ya era suficiente. sí, Por eso te hago la pregunta. para muchas personas 100,000 es suficiente. Y cuando estaba buscando ingresos constantes, para mí suficiente eran $2,500 al mes. Yo decía, si yo puedo lograr $2,500 al mes constantes, estoy hecha, decía yo. ¿Cómo cambia la vida, no? Sí, señor. Me llevó a que entré a trabajar a otra oficina, me cambié de brokerage y sí, estaba haciendo mucho más de $100,000 al mes, pero siempre estaba pensando, no tenía un negocio, yo era el negocio. Entonces, si no estaba siempre buscando clientes, el negocio Moría. porque Claro. tienes que andar buscando, tienes que tener realtors que busquen por ti. Entonces, conocí a un realtor que estaba haciendo property management, que es gestión de propiedades de inversión. Entonces, Explícalo para que quienes sí, nos están escuchando sí. comprendan bien en qué consiste ese negocio. Es prácticamente, tienes un inversionista que compra una propiedad, vive en el extranjero, vive aquí, y tú como property manager o como gestor de esa propiedad, le gestionas el día a día de la propiedad. O sea, si un inquilino llama porque se rompió algo o si hay O sea, que el colectarla. inquilino no llama al dueño, No. sino que llama al Al gerente gestor. de esas propiedades. Claro, al Ajá. gerente. Entonces, te va a llamar a ti, tú te aseguras que ese inquilino pague la renta a tiempo, que la propiedad esté rentada, que esté cuidada y que todo esté funcionando. Entonces, es una operación de gestionar el día a día de esa propiedad y ellos te pagan generalmente un porcentaje de las rentas colectadas todos los meses. Entonces, este señor estaba gestionando como 50 propiedades y me encantó la idea porque todos los meses él generaba Tiene un ingreso fijo. X, claro. Vamos a decir, para hacer las matemáticas sencillas, él generaba, vamos a decir, $5,000 todos los meses. O sea, estables, fáciles, por decir así. Ujú. Y yo decía, wow, o sea, si yo agarro propiedades, y bueno, claro, tiene su trabajo porque tienes que asegurarte que la gente Claro. pague y eso, como todo, pero constantemente no tengo que andarme preocupando si va a entrar ingresos o no, porque ya tengo mi base Claro. en real estate, o sea, ya estoy en el negocio de ventas. Puedo seguir vendiendo, puedo seguir tocando puertas, puedo seguir llamando, porque ya tengo, pero no lo hago desde preocupación o desesperación, porque no hay nada más para mí, más difícil que tengas una comisión de 15, $20,000 que va a cerrar hoy y la transacción se caiga ese día. Y no tienes para el Y no mes. tienes para el mes y no tienes para empezarla de nuevo y no es que, bueno, la cerramos mañana, no se cayó y se terminó la transacción Ajá. y ahí se quedó todo. Y ahora Sí. no, con lo que contabas, no lo tienes. Entonces, y eso me pasó mucho, le pasa a muchos realtors, porque es parte del negocio. No hay nada contado hasta que no cierra. Y yo voy más allá, no hay nada contado hasta que no cierra y no me lo depositan en mi cuenta mi broker, porque Claro. hasta que no está en mi cuenta no lo cuento. Claro. Entonces, esto le daba mucha estabilidad al negocio y por eso me gustó tanto. ¿Y cómo fue que llegaste a 650 propiedades? Bueno, porque yo soy muy lanzada. Ya veo. Y entonces dije, bueno, sí, 50 me dan tanto, porque lo que hice Empezaste fue... a calcular. Claro, Ujú. en volumen, pues obviamente ganas muchísimo más. Entonces, y sabes que una cosa muy interesante, que cuando tú operas de un sentido de abundancia, el negocio viene a ti. O sea, cuando operas de un sentido de miedo o de desesperación, los clientes lo sienten. Pero cuando tú estás operando en un sentido que estás tranquilo, tranquila con como estás, el negocio viene. Entonces, lo que hice fue, la persona que tenía las 50 propiedades, hubo una oportunidad donde yo comprara esas 50, ese portafolio de clientes. La empresa que administraba, no las propiedades. No las propiedades, los clientes. Ujú. Los clientes como negocio de Sí, sí. gestión de propiedades. Entonces, yo lo que hice fue una estrategia donde yo lo estructuré de una forma donde yo usaba el ingreso de esa empresa mensualmente para pagar la compra. O sea, porque en ese entonces no tenían, aunque hacía $100,000 al año, también tienes que gastar en marketing, tienes
cuentas que pagar, o sea, suenan bastante, pero... Si las 50 te daban 5.000, por decir algo, Bueno, esos 5.000 iban para la compra. una participación iban para la compra. Entonces lo estructuré de una forma como para decir, ok, ella misma se va a financiar la compra, ¿no? Qué bien, qué bien. Sí, y hice varias transacciones así a través de mi carrera, donde compré varias empresas con ese mismo tipo de sistema, ¿no? Pero empecé a gestionar esas propiedades. Me salí de RE/MAX y abrí mi propia brokerage, porque ya no necesitaba el nombre de RE/MAX. Y empecé, o sea, puse mis letreros, puse mi logo y puse mis avisos, me estructuré bien, saqué mis seguros. Lo que pasa es que hoy por hoy, todos estos tiempos, muchos realtors hacen ya el negocio, pero no lo hacen con estructura. Entonces, o no están ganando lo correcto o no pueden cobrar, o cobran ilegalmente porque no deberían de cobrar por esos servicios, ¿entiendes? Entonces, Claro. yo sabía que me tenía que estructurar bien desde el inicio y por eso fue lo que hice. Me estructuré bien, saqué mis seguros, abrí mi compañía, abrí una oficina y empecé a buscar propiedades. Empecé a llamar, empecé a ir a eventos, eventos de inversionistas, a clubs de networking. Y así fue empezando a crecer. Y comprando otras compañías de property management o adquiriendo clientes a través de otros clientes. Ellos mismos me referían. Cuando le haces un buen servicio a un cliente, ellos tienden Te a referirte. refieren otros. Claro, y los inversionistas generalmente andan con otros inversionistas, ¿entiendes? Entonces, cuando trabajas con una persona que tiene 40, 50 propiedades, ese individuo generalmente anda con otros individuos que tienen volumen de propiedades porque siempre están en el negocio. Entonces, si le haces un buen servicio a uno, te trae a los demás. Te trae a los demás, ¿entiendes? Qué bien, qué bien. ¿Y cómo fue que pasaste? Porque ya esta era la actividad en donde tú físicamente te encargabas de esas 650 propiedades. Pero llegó un momento en que se te ocurrió que por qué no lo hacías de manera virtual. Eso me ha llamado mucho la atención. Sí, lo que pasó es construir hasta cierto punto esas 650 unidades de todo, ¿ok? Warehouses, oficinas, depósitos, casas Airbnb, o sea, yo gestioné de todo. Llegué hasta ese punto, hasta contraté a mi papá, abrí una división de mantenimiento. Qué bien, qué bien. Si te conozco, te contrato, trato de contratarte, eso ahora mismo. Claro. Pero ayudé a mi papá porque él trabajaba como handyman en un parque. Bueno, y tu papá sabía de construcción siempre, claro, ¿no? Por lo que dijiste al principio. Sabía de construcción, entonces era como perfecto para el rol y lo que hice fue abrir una subdivisión de mantenimiento. Pero no lo votaste, ¿no? No, él se retiró. Él me dijo, ya, no quiero trabajar más, ya me voy. Y eso le permitió retirarse. ¿Por qué? Porque mi papá estaba trabajando por hora, ganaba $15 la hora en un parque. Imagínate. ¿Okay? Sí. Yo le dije, ven a trabajar para mí full time, yo te pago más que eso, o sea, lo hacemos. Claro. Compré un camión en la compañía para que lo manejara él, le di una tarjeta y dije, vamos a hacer. Y mis clientes, lo más importante es que ellos sabían que obviamente nos parecemos, sabían que era mi papá. Yo le daba buenos precios a los clientes porque lo tenía en la casa, entonces mejor que contratar a alguien de afuera. Claro. Y ya después él hice a raíz del COVID y todo eso, tenía unos clientes que estaban vendiendo sus portafolios y yo también empecé a vender portafolios de clientes que no quería trabajarlos más. O sea, vendí esos portafolios a compañías de property management, yo vendí edificios completos, a veces 50 unidades, meses muy buenos de comisiones. Y lo lindo es que a veces tenía una transacción que siempre me llama la atención. Tenía un edificio de unidades, este cliente la quería vender, este otro cliente que yo tengo la quería comprar. Yo lo gestionaba, entonces yo se lo vendí de este cliente a este cliente. Yo me gané la comisión por los dos y la gestión seguía bajo nosotros. Porque entonces, como que fueron como bonos, les decía yo. Pero bonos en algunos casos hasta de 6 cifras. O sea, bonos muy... increíble, sí, muy buenos meses. Y ya me fui reestructurando. Y cuando tenía la oficina, me di cuenta que me había vuelto esclava de la oficina. Porque si estás abierto de 9 a 5, tienes que tener a alguien allí de 9 a 5, por si se aparece alguien. Pero si tienes oficinas virtuales, son virtuales, tienes que llamar.
Entonces empecé a cambiar mis procesos para hacerlos todos virtuales. Ok. No, las muestras de las propiedades son virtuales. Cuando los inquilinos... Son videos. Son videos, ellos pueden, los procesos que tengo ahorita, los inquilinos pueden ir y ver las propiedades ellos mismos, no necesitan tener a alguien de nuestra oficina allí, ni cuando se mudan, ni cuando se mudan adentro de la propiedad, ni fuera de la propiedad. En ninguna parte de nuestro proceso nosotros estamos directamente con el inquilino, o sea, todo es virtual. Entonces fue lo que hice, convertí todo virtualmente y hoy por hoy todavía tengo o sea, tengo bastantes, como 162 propiedades que estoy gestionando ahorita, todas virtual. O sea, mi equipo está, mi asistente virtual está en México, mi bookkeeper trabaja de su casa y todo lo tengo gestionando virtualmente. Y ahora lo enseño. Bueno, esa es la parte que creo que todo el mundo está esperando que tú cuentes, ¿no? Porque no solamente lo haces para ti, tu empresa que nació hace mucho tiempo, sino que ahora te has ido a formar con todo un sistema que tú has diseñado a realtors y a empresarios, gente que tiene la curiosidad, el deseo de dedicarse a esto, pero no sabe cómo. Y tienes dos sistemas que tienes ya la propiedad, tienes una marca ya registrada, dos marcas, entiendo. Y háblanos, por ejemplo, los que nos están escuchando, que quieren aprender todo esto, un sistema automatizado, virtual, porque entiendo que son dos tipos de marcas registradas. ¿Qué deben hacer? Y el alcance. Claro, lo que descubrí es que en el negocio de property management no hay mucho entrenamiento en español, o sea, muy limitado. Y inclusive el entrenamiento en inglés que hay es un poco de aquí y un poco de allá. O sea, no hay nada como que tomas este curso y lo haces y entiendes todo el negocio, ¿no? O tomas muchos años en poderlo aprender y muchísimo dinero. Entonces vi la necesidad de crear estos dos programas, ¿no? Uno para realtors que está empezando, donde, ok, tengo clientes que me piden ayúdame con el inquilino o no sé qué hacer con la casa, o vienes de otro país, no estás bien asesorado, compras propiedades de inversión aquí, ¿ahora qué haces? Generalmente trabajas con ese realtor para que te ayude a gestionar la propiedad o para que te ayude a rentarla, etc. Entonces, exacto, ese realtor está perdiendo dinero porque si no tiene los servicios para darle al cliente para gestionar esas propiedades de inversión, ahí se está yendo dinero por otro lado. O no le está cobrando por esos honorarios o está enviando a ese cliente a otra compañía como la mía para que yo le gestione las propiedades. Claro. Entonces, creé unos programas donde llevo a los realtors desde cero a convertirse en property managers técnicamente, o sea, donde empiezan con la estructura, después les enseño cómo gestionar las propiedades y después cómo conseguir clientes, cómo cerrar clientes. Y ese es el PM 360. Y después diseñé el PM Pro, que es la parte automatizada de los sistemas. O sea, cómo yo hoy puedo gestionar 160 propiedades de otros lugares, en otras áreas, sin estar presente 100% al lado de las propiedades. Y al principio era mucho miedo, porque yo decía, bueno, si no estoy cerca y algo pasa, ¿qué pasa? O si alguien me llama, o si el cliente me quiere ver, o sea, muchos miedos afiliados con no estar al lado de las propiedades. Y después me fui dando cuenta que es todos los límites que uno tiene en la cabeza. Los mismos límites que yo me puse, los sobrepasé y así dije, ¿sabes qué? Esto. Y son métodos probados porque ya llevo más de un año con los sistemas y tengo muchos estudiantes que los han implementado y que han ya escalado sus compañías, o sea, que han creado sus compañías, ya tienen clientes, algunos las han organizado mejor, ya lo estaban haciendo pero desordenadamente, entonces ya las organizaron eso es lo que me encanta, verlos que lo usan, que implementan esos sistemas y que salen adelante, ¿entiendes? Y tengo muchas personas en todos los Estados Unidos, no solamente en Florida, pero estudiantes en Texas, en Atlanta, en varias partes de los Estados Unidos que lo han usado y que han implementado estos. Entiendo que ya pasas de 1,000, 2,000 estudiantes. Sí, es correcto. Es graduados. Sí, es graduado. Pero sabes que es importante recalcar, yo he tenido
El año pasado, en las clases que he dado, he tenido más de 10,000 personas en total, o sea, todas asistiendo por Zoom y todo, pero la diferencia es que tomar esos pasos, tomar las decisiones de, sabes que si quiero hacer esto y dejar los miedos atrás, ha sido lo que me he dado cuenta que muchas personas lo frena. Y es tan interesante porque eso es algo que por lo menos para mí nunca aplicó. O sea, tenía miedo, sí, tenía miedo, pero como Pero que me actuabas. forzó, actuaba, porque si me pongo a pensarlo mucho, lo pienso demasiado y a la final no hago nada. Lo único que hago es pensarlo, no tomo la acción. Entonces tienes que tomar la acción y eso es donde muchas personas fallan. Piensan, pero no actúan. Lo quiero hacer, pero no lo hago. Y se quedan atascadas. Y yo tengo personas, por lo menos ahorita, este fin de semana me contactaron un par de chicas que vinieron a mi clase hace más de un año. Oh, es que todavía lo estoy pensando. No sé, me da miedo, o sea, les da miedo tomar ese paso. ¿Es obligatorio que sean licenciados en bienes raíces, en Realtor, o puede hacerlo una persona que simplemente quiere convertirse en un property manager? No, lo puede hacer cualquier persona en realidad, sin licencia, pero la única parte es que la parte de arrendamiento y la parte de gestión de renta, sí necesitas tener licencia de bienes raíces. Pero tengo muchas personas que lo toman, son inversionistas, gestionan sus propias propiedades o son handymans y hacen la parte de mantenimiento, toda la parte de contaduría, o sea, hacen partes del negocio de property management o hacen Airbnb, rentas a corto plazo, no hacen todo el esquema del negocio de property management. Pero si es algo, en la Florida, la licencia de real estate generalmente la puedes sacar, puedes tomar la clase en una semana, presentar el examen y hasta dan las clases en español. Entonces, si es algo que yo les digo a ellos, estás ahorita ganando, no sé, $100,000 y si sacas la licencia vas a ganar 200 y la licencia te cuesta $1,000, como que, ¿entiendes? Puede ser una meta para decirte, sabes que en un año voy a dar este paso y sacarme la licencia y poder ampliar mi negocio. Ahora, ¿qué le dirías tú a un realtor que en este momento trabaja para cualquier broker importante? ¿Tiene que dejar de trabajar con esta firma o él puede seguir trabajando con esta firma y montar su empresa de property management? Sí, el realtor sí le tiene que comunicar al broker que va a hacer property management, pero es completamente separado del broker. Yo trabajé para RE/MAX haciendo property management como por 3 años, hasta que después decidí, ¿sabes qué? Voy a abrir mi propia empresa porque me sale casi lo mismo y me da más amplitud. Puedo hacer más cosas, puedo contratar realtors. Entonces, decidí tomar ese paso, pero no es necesario. Puedes seguir trabajando bajo el mismo broker y tu compañía de property management es aparte y las ganancias de esa empresa de property management es aparte de la parte de real estate. Son dos cosas diferentes. Ahí viene mucha confusión a veces con los realtors, pero yo lo hice. Entonces, muchas de las cosas, y enfoco mucho en mi trayectoria también porque hay muchas cosas hoy por hoy, muchas personas hoy en día vendiendo cualquier cantidad de cosas. Te vendo Hay mucha esto. desconfianza. Mucha desconfianza y con razón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ayer empecé esto y hoy te lo estoy vendiendo. Entonces, pero es de la forma en que yo lo veo, yo lo llevo 14 años en el negocio y todavía hoy por hoy lo estoy ejerciendo, ¿entiendes? Entonces, es un poco diferente porque es algo que yo vivo todos los días con mi compañía, con mis propiedades y eso es lo que le informo a los realtors, les digo y los ayudo a dar esos pasos que necesitan porque si tienen las ganas de hacerlo y lo único que necesitan es el sistema para implementarlo, ahí los puedo ayudar yo. Bueno, Estados Unidos es un país, y esto también es válido para cualquier país del mundo. Para tú poder ser verdaderamente productivo, necesitas diseñar un sistema, una especie de fábrica, pues. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y todo se repite, y cuando se repite, tú vas logrando rentabilidad, pues. Porque si cada paso genera algo, al final vas a generar cada vez más, ¿no? Y el haber desarrollado un sistema me parece algo bien
importante ese aporte que le estás dando tú a la comunidad, porque no todo el mundo trabaja bajo un sistema. La mayoría de las personas que uno conoce quiere hacer las cosas, yo soy suficiente, yo lo hago. Pero ¿qué pasa si te enfermas? Si no hay un sistema, no vas a lograr tener unos ingresos permanentes. En cambio, si tienes este sistema, que por cierto creo que es importante que muchos realtors se den cuenta de que esa experiencia que tú tuviste, ellos la están viviendo ahora. Todos los meses tienen que vender X propiedades. Si no venden ninguna, no hay ingreso, ¿no? Entonces tú lograste las dos cosas. Un sistema que te genera un ingreso permanente y creciente. Y además, si vendes propiedades adicionales, bueno, se le suman a los ingresos que tienes mensuales. ¿Es más o menos así, si te interpreté bien? Sí, cómo no, es exactamente así. O sea, es crear, si tú te vas de viaje, eso siempre le digo al realtor, si te vas de viaje una semana de crucero, ¿te vas con miedo o te vas contento? Generalmente se van con miedo porque no hay quien le muestre la propiedad, tiene miedo de que se vaya el comprador, el vendedor. Eso no es un negocio, eso es ventas. Si yo me voy de viaje, mi sistema, o sea, mi negocio sigue generando la misma cantidad de dinero. Yo puedo estar aquí en Miami, puedo estar en Nueva York, puedo estar en Madrid, puedo estar donde yo quiera estar y no afecta mi negocio y tampoco afecta las operaciones del sistema, ya después que lo construyas, ¿entiendes? Y esa es la flexibilidad que me da y por eso es que lo enseño, porque veo el potencial. Yo fácilmente con las 160 propiedades que gestiono vivo muy bien, no necesito andar creando nada, pero vi la necesidad. Y más allá de eso, veo el impacto que le da a las personas poder decir como que, oh, wow, yo también puedo crear esto, déjame hacerlo, lo hice, gracias. O sea, tengo personas que me escriben todo el tiempo, muchísimas gracias, esto me está funcionando muy bien, creé mi propio negocio, ahora tengo inversionistas, etcétera. O sea, ver eso me da satisfacción a mí, más allá del dinero o de las ganancias que uno les dé o no les dé, es otro tipo de nivel. Nuevamente, vamos a otro nivel, ¿no? No es solamente los ingresos del sistema o no, o no, ya vas a otro nivel de poder ayudar a esas personas a tomar la decisión y a implementarlo. Y en el negocio de real estate es interesante porque puedes hacer muchísimo dinero, pero no hay ningún tipo de estructura, o sea, te la tienes que ingeniar tú prácticamente. Inclusive cuando los realtors salen de la clase de real estate no saben nada. Ahí no te enseñan sino leyes y cosas para pasar los exámenes, no te enseñan cómo vender. Eso es correcto. Nada. Es lo mismo prácticamente en property management, porque no hay un sistema que te diga, hazlo así, a más del mío, ¿entiendes? Hazlo de esta forma. Empieza por aquí. Esto es lo primero que vas a hacer. Ya después que tengas esto, vas a pasar a este paso y después vas a pasar a este paso. Y lo vas tomando poco a poco y así lo vas creciendo, ¿entiendes? Esa es la diferencia. Vas con organización que te permite producir más, porque ya vas con los pasos, en vez de andar pensando, ¿qué hago ahora? Que es lo que muchas personas experimentan en el negocio de real estate. Mira, mucha gente que nos está escuchando, estoy seguro que en este momento se están preguntando, bueno, ¿yo cómo contacto a Rosy Barón? Sí, bueno, la mejor forma de contactarme es a través de Instagram, que es Soy Property Manager, o en mi página web también, que es soypropertymanager.com. Y podemos poner la información y ellos, con mucho gusto, yo respondo bastante de los mensajes. Bueno, todos los mensajes que me envían, de repente no instantáneamente, pero muchas personas me escriben, tienen situaciones con diferentes inquilinos o quieren entrar en el negocio y no saben cómo. Y yo siempre contesto mis mensajes que me escriben por allí también. Rosy, de verdad que yo te quiero agradecer muchísimo por haber comunicado, primero haberme aceptado esta invitación para que estuvieras con nosotros y sobre todo que te conozco desde hace mucho tiempo y sé que eres una persona muy correcta y te gusta que lo que enseñas tenga un valor especial para aquellos que lo reciben. Entonces te agradezco muchísimo el que hayamos podido compartir con tanta gente que nos escucha para que vean que aquí tienen una manera de iniciar un negocio, tienen una manera de reinventarte, como es nuestro programa,
Y fíjate cómo tú has construido lo que los japoneses llaman el ikigai. El ikigai es que te apasiona, eres bueno. Si eres bueno, puedes vivir de eso. Y lo más importante, y si la cuarta pregunta es positiva, es decir, ayuda a mi entorno, entonces estás en algo que tiene verdadero valor. Entonces, quisiera pues que ustedes conocieran a Rosy, aquellos que les interesa el mundo de los bienes raíces. Es una extraordinaria persona y estoy seguro que se van a sentir bien atendidos. Rosy, te felicito, de verdad. Además que me siento muy orgulloso de que una venezolana llegó a este país con todos los obstáculos y se ha logrado imponer y ha lanzado algo de verdadero valor para la comunidad latina y también para los americanos. Te felicito y adelante. Mucho éxito. Gracias, de verdad, Enrique. Y Muchísimas a todos gracias. ustedes les deseo de verdad lo mejor y nos vemos en el próximo episodio.